Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by shipping cheap parts around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. Skip the tariff and snag yourself American-made clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Yo lo que estoy viendo es que en las empresas donde se genera este tipo de cultura, una cultura centrada en ayudar a las personas luego se comprometen con el proyecto, están altamente motivadas y el nivel de calidad mejora, el nivel de productividad mejora y por tanto acaba incluso mejorando la rentabilidad de la empresa. Por tanto, yo creo que la palabra clave para empezar es ser consciente uno mismo, como persona, como líder, de tu voluntad de querer ayudar a los demás. El liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar a las personas a tu cargo. Esta frase de Simon Sinek les parecerá a algunos una cierta contradicción, porque esto de liderar no iba a demandar. De un tiempo a esta parte, cada vez más organizaciones hacen suyas ideas como esta. Se consiguen mejores resultados si cuidamos a las personas que deben conseguirlos. Parece obvio, ¿verdad? Pues no es muy habitual ver empresas que no solo lo declaren y promuevan, sino que basen su estrategia y decisiones más relevantes en este principio. Hoy conversaremos con una persona que promueve el liderazgo humanista desde hace ya muchos años. Conoceremos un poco más a Miquel Jordà, presidente del grupo Eurofirms, la primera empresa nacional de gestión de talento en España, con 30 años de historia, más de 1.200 trabajadores y 150 oficinas en 5 países. Una organización que identificó su fórmula de éxito al poner a las personas en el centro y promover un liderazgo por valores que les ha llevado a crecer, conseguir grandes resultados y tener impacto positivo en la sociedad. Os invito a que descubramos con Miquel algunas ideas y principios que hacen que una organización sea realmente people first. Hola Miquel, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Muchas gracias Miquel por compartir el tiempo. Algo que no vuelve, por tanto lo valoro muchísimo y me consta que tú también. Así que lo primero, muchas gracias por dedicar un rato para tener esta conversación. Y nada, tengo algunas preguntas para ti, tengo muchísimas también, pero por no alargarnos, serán unas cuantas que espero que interesen a las personas que nos escuchen. Y la primera siempre es la misma, y es preguntarte quién eres, Miguel, a qué te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Bueno, pues soy Miquel, efectivamente. Estuve estudiando ingeniero agrónomo, luego hice un MBA y después pues empecé a trabajar en algunas empresas hasta que me metí en donde estoy ahora, ¿no? En Eurofirms. Después de estudiar ingeniero agrónomo es relativamente pues curioso que acabes en una empresa de gestión de personas, donde he acabado y donde llevo ya muchísimos años y donde me gustaría pues continuar y acabar mi carrera profesional dedicándome a algo tan bonito y tan apasionante como es la gestión y el liderazgo de personas. Fantástico. Además es un poco sorprendente porque no siempre pues trabajamos de lo que estudiamos y tú nos dices que te formaste como ingeniero agrónomo y, si me lo permites, has acabado cultivando talento, en este caso, en una empresa como Eurofirms ahora mismo, una empresa de éxito, una empresa que además definís como People First. Y a mí me gustaría que compartieras, para quien no os conozca, en qué se basa estos principios, estos fundamentos de una compañía que se define como People First. Uh-huh. Sí, mira, curiosamente en el mundo de la agricultura, cuando tú pretendes obtener una buena cosecha, pues tienes que realizar todo un proceso, ¿no? De siembra, de cultivo, de cuidados, ¿no? De ese cultivo para obtener realmente la mejor planta y, por tanto, finalmente la mejor cosecha.
Hombre, no te diré que esto sea también aplicable a las personas, porque el punto de comparación es realmente enorme, ¿no? La distancia que une estos dos elementos. Pero efectivamente, si hacemos todo esto para obtener la mejor versión de una planta o de un cultivo, pues ¿qué es lo que no podemos hacer o no podemos realizar para obtener o llegar a obtener la mejor versión de una persona? Esto sin duda también requiere de un esfuerzo, de una atención, de un cuidado, de un mentorizaje de la persona para que esta persona pueda realmente expresar lo mejor que lleva dentro. Uh-huh. Te escucho, Miquel, y además porque te conozco hace un tiempo, no solamente son palabras, es algo que en los comportamientos se percibe en tu organización, ¿no? Y me hace pensar que hay otras organizaciones, grandes, pequeñas, de diferentes sectores de actividad, que también tienen mensajes parecidos, pero en mi opinión justifican casi todo por los resultados, especialmente los económicos. Y me gustaría preguntarte qué visión tienes tú sobre esos resultados que una empresa necesita tener y que siempre se nos exigen. ¿Qué son resultados para ti? Claro. Al final, los humanos actuamos en gran medida por aquellos requerimientos o aquellas influencias a las que estamos sometidos en nuestro entorno. Nuestro entorno en este momento y durante las últimas 2-3 décadas, diría yo, ha estado tremendamente condicionado por la premura, por el cortoplacismo, por el conseguir resultados a corto plazo, por el criterio de rentabilidad económica. Y efectivamente esto ha acabado condicionando a las organizaciones, especialmente a las empresas, en el intento de conseguir pues una rentabilidad financiera lo más elevada posible. Esto y debido pues al instinto perfeccionista que tienen algunas personas, pues se ha llevado hasta el extremo de intentar incrementar progresivamente y cada año los resultados económicos. Al final, esto nos ha llevado a una situación pendular en la cual estamos en el extremo ya de que en muchísimas organizaciones las decisiones se toman exclusivamente con criterios financieros. Y una empresa no es una máquina de ganar dinero, una empresa es una organización formada por personas. Y cuando se habla de rentabilidad, cuando se habla de profits, ¿no?, de una profitable organization, no podemos tan solo focalizarnos en su rentabilidad económica. Existe también un parámetro que es la rentabilidad social o la rentabilidad personal. ¿Qué beneficios está proporcionando esta organización a las personas que están en su entorno? Esto es algo que efectivamente la gran mayoría de las empresas, especialmente aquellas empresas que son propiedad de fondos de inversión que no están sensibilizados por este tema, o empresas públicas que cotizan en bolsa, efectivamente el criterio es rentabilidad. Esto yo creo que está cambiando muy lentamente, pero está cambiando, están apareciendo algunos movimientos, por ejemplo el capitalismo consciente, ¿no?, en el que realmente lo que se pretende es poner a las personas en el centro de cualquier organización. Que al final es lo que tiene sentido, porque si nos ponemos profundos, dices, bueno, ¿cuál es el motivo último de nuestra existencia? ¿No? Y si el motivo último es conseguir que todas las personas de este mundo puedan expresar todo su potencial, puedan sacar su mejor versión en un entorno pues humanista, de solidaridad, en un entorno generoso y altruista, ¿no? Este debería ser el propósito básicamente de la humanidad. Pues con este propósito, con esta idea, como empresario, yo estoy poniendo mi granito de arena, construyendo una organización que esté alineada con este propósito. Suena fantástico, Miquel, porque además no es algo nuevo ni que sea reactivo, ¿no?, a todo lo que está pasando, ¿no? Porque hay, como sabes, ¿no?, movimientos, la gran recesión, es decir, otras geografías, otros momentos, pero cuando las cosas no están equilibradas, pues las personas se marchan o las personas no quieren trabajar a tu lado. Y creo que es algo que Eurofirms desde hace bastantes años está defendiendo, y además no solamente de manera declarativa, sino con comportamientos consistentes. Y eso habla mucho de algo de lo que te quiero preguntar, que es el liderazgo. Y el liderazgo no solamente del máximo responsable o de tú predicando con el ejemplo, sino del que hay en una organización. Y yo quería preguntarte, cuando estamos en tiempos turbulentos y que casi siempre aflora una cierta crisis de liderazgo, ¿cómo entiendes tú el liderazgo? ¿Y cómo puede desarrollarlo cualquier persona a lo largo de su vida? Uh-huh.
Bien, antes, claro, yo te plantearía una cuestión también hablando de liderazgo, y es que normalmente asociamos liderazgo a un atributo positivo. Uh-huh. Realmente, pues el liderazgo es el atributo que tiene una persona para poder, de alguna manera, aglutinar a otro grupo de personas para conseguir una serie de objetivos. Yo aquí lo que te diría es que hay liderazgos negativos y liderazgos positivos. Uh-huh. Claramente un liderazgo negativo, pues oye, en Estados Unidos tenemos un ejemplo clarísimo de liderazgo populista, y que es un tipo de liderazgo que no favorece ni la solidaridad, ni la generosidad, ni el que las personas puedan sacar su mejor versión. Fíjate que en este tipo de liderazgo lo que se ha conseguido es que algunas personas saquen lo peor que llevan dentro, que es la agresividad, la violencia, el radicalismo, el ser intransigente, el no respetar los derechos de minorías. Dices, ¿cómo es posible que una persona que inicialmente no pensaba de esta manera y no actuaba de esta manera pueda caer en la influencia de un liderazgo tóxico para el género humano, ¿no? Para las personas? Bueno, pues hay experimentos incluso hechos en psiquiatría en el cual se demuestra que el entorno es claramente determinante en la actitud que adopta una persona ante la vida, o en una situación determinada. Estos experimentos, si lo recuerdas, era un experimento que se hizo en una universidad americana, en la cual se repartían roles de cuidado, de vigilantes en una prisión y de prisioneros, y eran actores, ¿no? Uh-huh. Y tuvo que suspenderse el experimento porque los vigilantes estaban adoptando de una manera incremental una actitud cada vez más agresiva hacia los prisioneros. Y los prisioneros estaban adoptando cada vez una actitud incrementalmente de sometimiento hacia esos vigilantes. Entonces, realmente queda demostrado que el entorno que se genere en una sociedad o en una organización es absolutamente determinante para el progreso desde un punto de vista humanista de la persona. Uh-huh. Por esto siempre yo digo que las organizaciones, las empresas, tenemos una enorme responsabilidad en conseguir el bienestar de nuestra sociedad. En la medida en que seamos capaces de construir organizaciones, que seamos capaces de construir empresas alineadas para conseguir el bienestar de las personas, sin duda que estaremos creando un entorno general, porque luego esto se va multiplicando, pues estaremos creando un entorno general en el que las personas podrán sacar su máximo potencial y todo lo bueno que llevan dentro, ¿no? Esta es la gran responsabilidad que tenemos como líderes. Me encanta. Como conclusión te diría, cuando hablemos de liderazgo, hay liderazgos positivos, hay liderazgos negativos, y sin duda que aquellos liderazgos positivos son los que permiten que las personas que se alineen con este liderazgo puedan expresarse de una manera positiva y puedan sacar todo lo bueno que llevan dentro. Es fantástico, Miguel, escucharte, porque además... Claro, y coincide mucho contigo, ¿no? La organización como palanca de cambio, y luego predicar con el ejemplo. Es decir, el liderazgo, al final, por mimetismo, lo bueno y lo malo se transmite. Por tanto, generar contextos en los que los referentes positivos tengan visibilidad, pues creo que tiene un gran potencial. Mira, hablando de liderazgo también, y algo que también en Eurofirms promovéis, ¿no? Que es el liderazgo por valores. Y en relación a los valores, que probablemente son cualidades positivas, que todos tenemos los nuestros, y es que los tenemos claros, cambian durante nuestra vida, pero yo de los valores me gustaría preguntarte quiénes son tus referentes. Y además algo que creo que es un reto para cualquier organización, y es cómo se consigue promover unos determinados valores frente a otros en una organización tan grande como la vuestra. Uh-huh. Mira, en cuanto a los valores, aquí también tenemos que hacer una distinción, porque cuando hablamos de liderazgo por valores, eso también suena positivo, suena bonito y suena en principio algo pues que está alineado con el People First, ¿no? Pero aquí también te podría poner un ejemplo de organizaciones que están lideradas por valores, pero que no son organizaciones People First, ¿no? No sé si te ocurre alguna, pero si no se te ocurre una, te la digo, y es la mafia. Por un ejemplo. La mafia, el principal, es una organización liderada por valores, y el valor troncal de la organización mafiosa es la lealtad. Uh-huh. Entonces, todos los miembros de la organización tienen que actuar con lealtad, independientemente de las consecuencias
de los actos que se les exijan a los miembros. Evidentemente, esto tiene unas consecuencias negativas tremendas para la naturaleza, digamos, humana, ¿no? del ser humano. Por tanto, cuando hablamos de liderazgo por valores, también primero tenemos que hablar de qué tipo de valores son de los que estamos hablando. Yo lo que suelo decir en estos casos es que tenemos que remitirnos a valores que sean unos valores humanistas, unos valores que si los practicas te permitan mejorar como ser humano. Realmente, para mí, esto es un buen liderazgo por valores. En nuestro caso, los 3 valores troncales son la responsabilidad, el respeto y la transparencia. Podrían ser otros, sin duda, pero hemos escogido estos porque hay muchos otros valores humanistas que también están muy vinculados a estos 3 valores, ¿no? Y estos 3 valores, en definitiva, no es que yo empezara esta organización diciendo, oye, vamos a actuar de esta manera y con estos 3 valores. El proceso fue a la inversa. Empezamos la organización, empezamos a tomar decisiones y al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que las cosas nos iban bien y nos sentamos, nos paramos y dijimos, oye, y nos hicimos la pregunta, ¿por qué nos están funcionando tan bien las cosas? Y el motivo troncal, aparte de tener, pues, hombre, una visión de hacer bien las cosas, de tener siempre, pues, estas ganas de perfeccionismo, sobre todo el punto troncal era que las personas que formábamos la organización compartíamos estos 3 valores. Entonces, en el momento en que nos dimos cuenta de esto, lo que hicimos fue explicitar esta cultura que habíamos desarrollado durante un tiempo, lo explicitamos en una política de empresa, ¿no? O sea, esta cultura pasó a ser política de empresa. ¿Esto qué significa? Que a partir de ese momento, de una manera consciente, queremos que esa cultura sea en el futuro la cultura de la organización. Pues está muy bien que expliques lo que hay detrás, porque para muchas personas que nos escuchen, como hablamos de cosas positivas y además lo hace una empresa de éxito, pues pueden pensar que esto que ocurre en algunas compañías, ¿no? Es meramente declarativo, ¿no? Porque queda bien de cara afuera. Pero que expliques un poco la intención que hay detrás y cómo se llega a un proceso, creo que es muy interesante, ¿no? Porque hay compañías, no diremos los nombres, no son la mafia, que a lo mejor positivan con palabras positivas algo que en la intención y en el impacto y en el resultado no son tan positivos, al menos no para todas las partes implicadas. Con lo cual está muy bien que expliques lo que viene, como digo yo, de la cabeza, del corazón y del bolsillo, de una manera equilibrada, si me permites, en mi opinión, ¿no? Mira, me gustaría preguntarte por la gente joven. Eurofirms es una compañía que ha crecido muchísimo, que tiene personas de todas las generaciones, a los que también se acompaña, digamos, en su camino profesional y también en sus habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, sobre la base de que el mundo cambia deprisa, el que vivirán nuestros hijos será distinto al que nosotros hemos vivido, quería preguntarte qué retos y qué habilidades de liderazgo implica también acompañar a personas jóvenes hacia el futuro. Bueno, estamos en un momento en estos últimos años, ¿no?, en los cuales el entorno, la tecnología ha evolucionado de una manera muy rápida, se ha dado un salto tecnológico tremendo y, por tanto, la naturaleza humana ya está preparada para evolucionar y está preparada para asumir cambios. Lo que ocurre es que la dimensión del cambio es tan grande que tú ya sabes que las personas, el ser humano, es un ser de costumbres, de hábitos, que se siente cómodo, ¿no?, en una parcela conocida. Poco a poco nos vamos adaptando a los cambios de nuestro entorno, pero cuando los cambios son tantos y tan rápidos, esto genera más temor y más incertidumbre de lo que generan los cambios pausados y los cambios lentos como se producían en los siglos anteriores. Por tanto, efectivamente, yo creo que la juventud de hoy está expuesta a un riesgo mayor a nivel de ansiedad, a nivel de incertidumbre de las generaciones anteriores, ¿no?, de los siglos pasados, debido precisamente a esta velocidad de cambio. Yo creo que más que nunca es importante que nos centremos tanto a nivel de educación en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en las empresas, que nos centremos en la dimensión humana, ¿no?, en las emociones, en cómo gestionar estas emociones, en la actitud ante la vida. Una educación que nosotros no tuvimos, ¿no? Nosotros tuvimos una educación estrictamente basada en conocimientos. Pues esta educación todavía hoy yo creo que no se está proporcionando
con la intensidad y con la importancia que realmente luego esto tiene en la vida de una persona. Un ser humano bien educado desde un punto de vista emocional, si tú le das herramientas psicológicas para entenderse, para entender a los demás, pues posiblemente sea una persona que madure de una manera mucho más positiva, más equilibrada y con menor tiempo que el proceso de maduración que experimentamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un momento en el cual es muy importante que podamos hacer este acompañamiento a las nuevas generaciones, un acompañamiento también basado sobre todo en esta dimensión, la dimensión humana de la persona, y en el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Dando ejemplo de cómo actuar con valores, siempre atendiendo a los valores, que yo creo que es lo más importante o el gran reto que tenemos en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Desarrollar unos valores que nos permitan poder ayudar a los demás, que al final esto va a repercutir en nuestro propio bienestar y felicidad. Fantástico. Fantástico, Miguel. Y fíjate, has mencionado también, hablamos de futuro, hablamos de tecnología, estamos ahora conversando en este podcast que se llama Humanismo Digital, como sabes, la combinación de personas y tecnología en ese orden para conseguir impactar en positivo. Y me gustaría preguntarte un poco por ese futuro, ¿no? Estás en una organización que además es reconocida, invierte en tecnología, en innovación, porque realmente para progresar eso es imprescindible, ¿no? Y esta tecnología avanza de manera muy rápida. Pienso más en temas como la inteligencia artificial o cosas que son cada vez un poco más invasivas o como mínimo incómodas, ¿no? Para lo que hacemos las personas, ¿no? Y yo quería preguntarte cuál es tu opinión en cómo van a convivir esas capacidades humanas y tecnológicas en el futuro y si estamos muy lejos de ese futuro. Uh-huh. Mira, cada vez que se desarrolla una nueva tecnología, y esto ha pasado siempre a lo largo de la humanidad, existe siempre el temor a lo desconocido. Y cada avance tecnológico puede ser utilizado de manera correcta o de manera incorrecta. Puede ser utilizado en beneficio del ser humano y muchas de esas tecnologías también pueden ser utilizadas para perjudicar al ser humano, ¿no? Al final dices, ¿qué es lo que marca una posibilidad u otra, el que sea positivo o sea negativo? Pues que las personas que gestionen estas tecnologías tengan muy claro cuáles son los valores positivos de los que hablábamos antes. Si tu vida está asentada encima de unos valores humanísticos positivos, vas a tener muy claro que cualquier desarrollo tecnológico es una herramienta en beneficio de la humanidad, ¿no? Tenemos el riesgo, evidentemente, de que cualquiera de estas tecnologías se pueda utilizar en perjuicio, ¿no? De otros colectivos, que realmente es lo que ya está ocurriendo. También es verdad que hay un componente, tal y como decía antes, de incertidumbre generado por este cambio tan grande, y que el primer temor que nos viene a la cabeza, las personas que estamos en nuestro sector y de hecho también muchas personas, es que la tecnología nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Esto es algo pues que he oído en muchos foros y he oído también de la boca de muchos expertos, ¿no? del mundo laboral. Yo al respecto haría un repaso también a la historia. La historia nos ha demostrado que a pesar de que el nivel tecnológico ha ido aumentando a nivel exponencial en los últimos 150 años, la disponibilidad de mano de obra ha ido disminuyendo. Fíjate, en la primera revolución industrial se produjo exactamente el mismo temor. Las máquinas nos van a quitar el trabajo, y eso produjo revueltas, produjo rechazo a la industrialización, y al final se demostró pues que la revolución industrial proporcionaba puestos de trabajo, capacidad de consumo adicional de estos trabajadores, y por tanto esto generaba una rueda que incrementaba la riqueza a nivel general. Y esto, con cada innovación tecnológica, ha supuesto lo mismo. Ahora estamos en un momento en el cual dicen, no, es que los robots nos van a quitar todo el trabajo. Está por ver. Al final yo creo que tenemos que tener muy claro que toda la tecnología está al servicio del ser humano y para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Y muy posiblemente, gracias también a la utilización de toda esta tecnología, surgirán nuevas necesidades, surgirán nuevos puestos de trabajo que van a ocupar, yo te diría, estoy convencido, a la grandísima parte de la población.
Es muy bueno además que tengas esta perspectiva histórica porque conecta con lo que decías antes, ¿no? Quizá en esas revoluciones anteriores la incertidumbre de lo que vendría o la velocidad de los cambios pues generan una reacción defensiva, y luego con un poco más de perspectiva, quizá estamos en este ciclo ahora, ¿no? De entender cuál es el impacto real que tendrán las cosas y cómo nos adaptamos y cómo evolucionamos, ¿no? Y quizá vinculado con esto, de cómo progresamos, de cómo nos adaptamos, quiero preguntarte también por algo que es clave, cada vez más importante, que es el aprendizaje. Y sobre la base de que cada vez está más presente la necesidad de adaptarnos y aprender de manera constante, no solamente al principio de nuestra vida, me gustaría preguntarte algo que todas las organizaciones se están peleando con ello, ¿no? Y es cómo estimular y acompañar a las personas en esa necesidad de aprendizaje constante durante su vida. ¿Cómo se hace eso? Uh-huh. A ver, el primer punto es que hay personas que de una manera natural son muy curiosas y les gusta aprender, y esto se ve en todas las organizaciones. Yo lo veo aquí, hay personas que son preguntonas, que intentan saber el porqué de lo que está ocurriendo, que investigan, que leen. Bueno, pues hay personas que fácilmente las puedes meter en un ciclo virtuoso, ¿no?, de aprendizaje, y otras personas a las que les cuesta más realmente, ¿no?, meterse en este círculo virtuoso. Entonces aquí interviene muchísimo pues el estado personal, el estado de bienestar que tenga esa persona. Son claramente dos factores, ¿eh? Hay un factor, genético, de personalidad, y luego hay un factor que depende mucho del entorno y de cómo te sientas tú. Si tú te sientes bien, te sientes bien cuidado, sientes que la organización está pendiente de ti, que te proporciona las herramientas para que tú puedas crecer a nivel profesional, ahí estás generando también esa chispa de querer aprender, de querer saber más cosas para poder también progresar dentro de la organización, o incluso saber más cosas a nivel personal. Entonces, nuevamente, yo creo que, y coincidiendo y ligando esto con lo que te comentaba antes, de la importancia que tenemos las organizaciones para crear ambientes donde las personas se puedan desarrollar, claramente es un elemento que también influye en el buen aprendizaje de las personas, el hecho de que haya un buen ambiente laboral. Coincido mucho contigo, y además es en esta dualidad, ¿no? Hay una parte que depende de la persona y depende de sí misma, depende de cómo es, y otra del contexto que se encuentra. Y generar esos contextos para que las personas que quieran, puedan, que en mayor o menor medida son todas, tengan el espacio, que además es lo más complicado también, ¿no? Es decir, invertir en formación no pueden hacer muchas empresas. Generar un contexto en que las personas tengan las facilidades, los medios y el espacio y la confianza para hacerlo no es tan habitual, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Mira, Miquel, te preguntaría muchas más cosas, pero por una cuestión de tiempo te haré una penúltima pregunta. Imagina que un empresario de cualquier sector, empresa grande o pequeña, te descubre, te escucha y le interesa eso de tener un modelo, una visión y una manera de dirigir y gestionar una compañía basada con las personas en el centro. Le interesa, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, si un empresario quiere realmente empezar a dar pasos y a promover ese tipo de compañía, ¿qué pasos debería dar? ¿Qué debería hacer? Reflexionar. Yo creo que la idea central de este pensamiento es la voluntad de ayudar a las demás personas y ver la empresa no como una máquina de ganar dinero, sino como una organización que tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible en el tiempo. Todos los empresarios tenemos también esta responsabilidad. Pero que asuma que para poder ayudar a las personas en una primera fase, posiblemente esto le va a costar algo de su EBITDA. Uh-huh. O sea, es muy difícil maximizar un EBITDA cuando por una parte tú tienes a las personas descontentas en tu organización, seguro que el EBITDA no está en todo su potencial. ¿Vale? Pero para conseguir el 100% del potencial del EBITDA que puede generar tu empresa, primero tienes que centrarte en las personas. Y las personas tienen que estar bien, tienen que estar a gusto, y por tanto yo creo que la idea central es querer ayudar a estas personas. En una primera fase posiblemente tengas que sacrificar algo de EBITDA, pero a medida que vayas avanzando, que vayas progresando, que cada vez más las personas se sientan a gusto en su puesto de trabajo,
pues ellas van a dar lo mejor de sí mismas y al final es la organización también pues que va a recibir el resultado positivo de ese esfuerzo generado con motivación por parte de cada una de las personas. Aquí no hay que confundir tampoco el hecho de que esta orientación a las personas convierta a la cultura de una organización en algo pues laxo o hoy qué bien, mira, aquí nos cuidan y por tanto aquí se trabaja poco. Yo lo que estoy viendo es que en las empresas donde se genera este tipo de cultura, una cultura centrada en ayudar a las personas luego se comprometen con el proyecto, están altamente motivadas y el nivel de calidad mejora, el nivel de productividad mejora y por tanto acaba incluso mejorando la rentabilidad de la empresa. Por tanto, yo creo que la palabra clave para empezar es ser consciente uno mismo como persona, como líder, de tu voluntad de querer ayudar a los demás. Es excelente escucharte, Miquel, porque además lo dices con una visión pragmática de un empresario. Es decir, hablas de hay que invertir en las personas, hay que ser consciente, hay que querer ayudar. Y mencionas, lo has dicho varias veces en esta conversación, la palabra rentabilidad desde todos los puntos de vista. Que la persona que trabaja en una organización considere rentable pasar la mayor parte del tiempo de su vida colaborando con otras personas en un proyecto con sentido. Y yo creo que las organizaciones que estáis consiguiendo esto sois referente para muchas empresas, ¿no? Y nada, que me encanta escucharte. Miquel, las personas que hoy te descubran, ¿cómo pueden saber más de ti, de tu organización? ¿A qué ponemos en las notas del programa para que puedan explorar un poco más quién es Miquel Jordà y qué es Eurofirms? Bueno, yo de hecho no estoy en redes sociales, he conseguido sobrevivir sin estar en redes sociales, no tengo LinkedIn tampoco, pero podéis saber más de mí consultando pues nuestra web o incluso preguntando en la dirección, hay una dirección de info en nuestra web en la cual pues se puede acceder, podéis enviar mails y preguntar más si queréis saber un poquito más sobre nosotros. Fantástico. Yo creo que Eurofirms habla muy bien de quién eres y el tipo de cosas con las que estás comprometido. Y nada, Miquel, agradecerte muchísimo el tiempo de esta conversación. Es fantástico realmente escuchar voces singulares en la gestión de la empresa que tienen la convicción y los comportamientos sostenidos para hacer las cosas de una manera determinada, que también genera éxito. Y creo que hay que darles voz. No necesitas este humilde podcast para tener voz, pero me gusta contribuir y que otras personas también os descubran y puedan también inspirarse en vosotros. Así que muchas gracias y seguiremos conversando sobre estos y otros temas, ¿eh? Pues muchas gracias a ti, Joan. Ha sido un placer. Igualmente, Miquel. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos un episodio más. Si la conversación os ha parecido interesante, podéis ayudarnos a hacer llegar el mensaje a más personas y empresas que puedan sentirse invitados a reflexionar y tomar acción para tener empresas un poco más humanas. Encontraréis los enlaces mencionados en las notas del episodio y podéis acceder como siempre a más de 40 conversaciones en las principales plataformas y en mi web joanclotet.com. A los que escucháis el podcast desde España os deseo unas buenas vacaciones de verano y a todos mucha salud. Volveremos muy pronto con una nueva conversación que estoy seguro os aportará valor. Hasta bien pronto.